Frank Sutton nombra a los 7 actores que más odia. Frank Sutton nació como Frank Spencer Sutton el 23 de octubre de 1923 en Clarksville, Tennessee. Sutton desarrolló una pasión por la actuación desde muy joven. Mostró un talento natural para entretener a los demás y ya participaba activamente en obras escolares y teatro comunitario cuando era niño. Este amor por el drama sentaría las bases de su eventual carrera en Hollywood y Broadway. A pesar del ambiente de pueblo pequeño de Clarksville, las ambiciones de Sutton eran enormes y soñaba con llevar historias a audiencias de todo el mundo a través de su talento y dedicación. Después de servir a su país con distinción durante la Segunda Guerra Mundial, Frank Sutton fue dado de baja honorablemente del ejército de los EE. Como sargento, un rango que reflejaba su liderazgo, resiliencia y disciplina. Su tiempo en el ejército no solo le inculcó un fuerte sentido del deber, sino que también le brindó experiencias de las que luego se valió en su carrera como actor, particularmente al interpretar a figuras de autoridad duras. Con su servicio militar detrás de él, Sutton decidió seguir su pasión por la actuación. Comenzó actuando en el escenario, sumergiéndose en el mundo del teatro donde podía perfeccionar su oficio frente al público en vivo. Este trabajo escénico temprano le brindó una experiencia invaluable, enseñándole los fundamentos del ritmo, el desarrollo de personajes y la presencia, habilidades que se convertirían en la base de su éxito posterior en televisión y cine. Decidido a fortalecer sus habilidades artísticas, Sutton se matriculó en la prestigiosa Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. A pesar de los desafíos de equilibrar los estudios con su creciente ambición, sobresalió académicamente y se graduó cum laude en 1952 con una licenciatura en arte dramático. Su éxito académico demostró no solo su talento natural, sino también su rigor intelectual y compromiso con la profesión. Obtener tal distinción de una universidad tan respetada como Columbia le dio a Sutton credibilidad como un actor serio y ayudó a abrir puertas en una industria donde se requerían tanto talento como perseverancia. A lo largo de la década de 1950 y principios de la de 1960, Sutton construyó constantemente su carrera al aparecer en una amplia variedad de programas de televisión. A menudo interpretaba papeles pequeños, pero memorables, en algunos de los programas más populares de la época. Sus apariciones incluyeron apariciones especiales en dramas criminales como Decoy, Naked City y 87th Precinct, que le permitieron mostrar su intensidad y habilidad dramática. También dejó su huella en programas como Route 66, The Fugitive y Gunsmoke, donde demostró su versatilidad al adaptarse a papeles que iban desde vagabundos duros hasta hombres de autoridad. Sutton también apareció en The Greatest Show on Earth, The Goldberg's Target, The Corruptors, Empire, The Twilight Zone y The Untouchables, lo que demuestra que podía manejar todo, desde el suspense y la acción hasta la ciencia ficción. Uno de los primeros papeles importantes de Sutton fue su papel recurrente en Tom Corbett, Space Cadet, que se emitió de 1950 a 1955. En esta serie interpretó al cadete Eric Ryson, el principal rival de los héroes de la Unidad Polaris. La competitividad de su personaje y el conflicto con los protagonistas dieron al programa gran parte de su tensión dramática, y la actuación de Sutton lo convirtió en un rostro familiar para el público televisivo durante ese periodo. Este papel fue un trampolín importante que mostró su capacidad para mantener un personaje recurrente y le dio exposición en un popular programa de ciencia ficción en un momento en que el género estaba ganando popularidad. Su gran oportunidad llegó en 1955, cuando apareció en la película ganadora del premio de la Academia Marty. Sutton interpretó a Ralph, el amigo del personaje principal interpretado por Ernest Borgnine. Marty no solo fue un éxito de crítica, sino también un hito en Hollywood, ganando 4 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película. El papel de Sutton, aunque no era el principal, fue significativo, porque le dio la oportunidad de trabajar junto a Borgnine y ser parte de una película que logró tanto el éxito comercial como el de la crítica. Una década después, en 1965, Sutton regresó al cine en el thriller de espías de la era de la Guerra Fría de Satan Bug, un drama tenso
que mostró su capacidad para actuar en el género de suspense y acción. Mientras tanto, Sutton mantuvo su conexión con el teatro, regresando al escenario en producciones como The Andersonville Trial a principios de la década de 1960, lo que demuestra aún más su rango como actor, que podía hacer una transición perfecta entre el escenario y la pantalla. Si bien Sutton había sido elegido principalmente para papeles dramáticos durante esta fase de su carrera, su verdadero avance se produjo en 1964 en un episodio de The Andy Griffith Show. El episodio presentó al personaje de Jim Nabors, Gomer Pyle, al cuerpo de Marines de los II, y contó con Sutton en el papel del sargento de artillería Vince Carter. Carter fue retratado como un instructor de instrucción duro, cínico y fácilmente exasperado, constantemente frustrado por el torpe pero bien intencionado Gomer. La química entre el sargento de alta tensión de Sutton y el dulce e ingenuo soldado de Nabors fue oro cómico, y el público respondió de inmediato a su dinámica. El episodio fue tan exitoso que sirvió como piloto para una serie derivada, Gomer Pyle USMC. Desde 1964 hasta 1969, Sutton protagonizó junto a Nabors Gomer Pyle USMC, que se emitió durante 5 temporadas de gran éxito. La interpretación de Sutton del sargento Carter se volvió icónica, consolidándolo como un elemento fijo en la historia de la televisión estadounidense. Su personaje era tanto un antagonista como un mentor, constantemente dividido entre la exasperación por las travesuras de Gomer y el afecto genuino por él. El timing cómico de Sutton, combinado con su interpretación creíble de la autoridad militar, convirtió al sargento Carter en uno de los personajes más queridos de la década. Más allá del programa, Sutton incluso repitió el papel en anuncios de servicio público, donde continuó encarnando al sargento gruñón, pero bien intencionado por una buena causa. Después de que Gomer Pyle terminara en 1969, Sutton no desapareció del centro de atención. Apareció con frecuencia en el programa de variedades de Jim Nabors, The Jim Nabors Hour, donde se asoció nuevamente con Nabors y su compañero coprotagonista de Gomer Pyle, Ronnie Schell. En el programa, Sutton aparecía a menudo en sketches de comedia, a veces interpretando al cuñado de Nabors, lo que le permitía mostrar un estilo cómico diferente fuera del contexto militar. Este periodo mantuvo a Sutton frente al público y demostró su adaptabilidad como intérprete, que podía prosperar tanto en comedias de situación con guión como en entretenimiento de variedades. Además de la televisión, Sutton exploró nuevas oportunidades en el teatro con Cena, donde asumió papeles en obras que le permitieron llegar al público en un entorno en vivo más íntimo. Una de sus actuaciones notables fue en la comedia Norman, Is That You?, donde interpretó al padre, mostrando su capacidad para aportar calidez y humor al escenario. También hizo apariciones especiales en otros programas de televisión durante la década de 1970, continuando trabajando de manera constante hasta su prematuro fallecimiento. A través de todos estos papeles, Frank Sutton demostró que no solo era un actor talentoso, sino también un artista versátil que podía inspirar tanto risa como respeto. En 1946, al concluir la Segunda Guerra Mundial, y justo cuando comenzaba a hacer la transición de su servicio militar de regreso a la vida civil, Frank Sutton tomó una de las decisiones personales más importantes de su vida cuando se casó con Toby M. Ugler, una escritora de telenovelas talentosa y respetada. Esta unión marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Sutton, no solo en términos de vida familiar, sino también en cómo le ayudó a anclarse durante sus primeras luchas en la industria del entretenimiento. Toby era una mujer consumada por derecho propio. En un momento en que las escritoras todavía luchaban por establecerse en la televisión y la radio, se forjó una reputación como una voz aguda y creativa en el campo del drama serializado. Su estabilidad profesional y su talento literario le dieron a Sutton una compañera que entendía los altibajos de una carrera creativa, y su apoyo se convertiría en una fuerza estabilizadora mientras perseguía sus ambiciones en el escenario y la pantalla. Juntos, Frank y Toby construyeron una vida hogareña que equilibraba la imprevisibilidad del mundo del espectáculo con los valores duraderos de amor, lealtad y compromiso. Su matrimonio, que comenzó poco después del final de la guerra,
perduró a través de los muchos cambios de las décadas de 1950, 1960 y más allá. A diferencia de muchas uniones de Hollywood que estaban plagadas de escándalos o truncadas por las presiones de la fama, la suya a menudo fue señalada por amigos y colegas como una de tranquila fortaleza. Criaron a sus dos hijos con un sentido de normalidad a pesar del creciente perfil de Sutton como actor de personajes. Su primer hijo, Joe Sutton, llegó a hacerse un nombre como dramaturgo, lo que demuestra que el hilo artístico corría con fuerza a través de la familia Sutton. Las obras de Joe en el teatro y la literatura reflejaron el ambiente intelectual y creativo en el que había sido criado. Un hogar donde la narración de cuentos, la actuación y el diálogo creativo eran parte de la vida cotidiana. Sus logros les dieron a Frank y Toby un inmenso orgullo al ver a su hijo extender el legado artístico de la familia a su manera única. Su hija, Amanda Sutton, aunque más reservada y menos en el ojo público que su hermano, también representó la continuación de la devoción de la familia por fomentar valores sólidos y relaciones cercanas. Si bien Amanda puede no haber seguido una carrera en las artes en el mismo escenario público que su padre y su hermano, fue profundamente apreciada por sus padres y desempeñó un papel central en el mantenimiento de la calidez del hogar de los Sutton. A través de los años, el matrimonio de Frank Sutton con Toby le proporcionó la base emocional que necesitaba para sostener una carrera exigente. Como actor, particularmente uno que a menudo interpretaba figuras militares ruidosas, bruscas y cómicas, Sutton confió en la estabilidad del hogar para equilibrar la percepción pública de su personaje en la pantalla. La comprensión de Toby del personaje, el diálogo y la historia como escritora, probablemente influyó en el propio enfoque de Sutton hacia su oficio, dándole una apreciación por la palabra escrita y la importancia del matiz en la actuación. Su vínculo, forjado después de la guerra y durante un período de tremendo crecimiento personal y profesional, siguió siendo una piedra angular de la vida de Sutton hasta su fallecimiento. Frank Sutton, el actor de voz grave mejor recordado por su estruendoso papel como el sargento Vince Carter en Gomer Pyle, USMC, nunca fue un hombre de pocas palabras. Conocido por su temperamento ardiente y su honestidad brutal, Sutton a menudo hablaba con franqueza sobre la máquina de Hollywood, las personalidades con las que chocaba y los actores que le parecían insoportables. En una conversación particularmente sincera, Sutton llegó incluso a nombrar a 7 actores que admitió odiar más, cada uno por razones que revelaban no solo sus propios valores como artista, sino también las rivalidades y los egos que burbujeaban bajo la superficie del Hollywood de mediados de siglo. «Nunca he sido de los que se callan», dijo Sutton una vez. «Y si un hombre me molesta, se lo haré saber». Lo que siguió fue una lista que sorprendió a sus compañeros, pronunciada con el ingenio mordaz y la energía de sargento de instrucción que hizo que Sutton fuera inolvidable. El primer actor que Sutton nombró fue Marlon Brando, cuya reputación de brillantez en la pantalla chocó con una falta de profesionalismo exasperante detrás de las escenas. Sutton respetaba el talento de Brando, pero despreciaba sus métodos. «Brando entra en un set como si fuera el regalo de Dios al cine», comentó Sutton. «Pero intenta trabajar con él. Verás a un hombre que piensa que llegar tarde y murmurar entre líneas es arte. Para mí es solo pereza disfrazada de genio». Sutton había construido su carrera sobre el trabajo duro, la disciplina y el respeto por el oficio, valores forjados durante su servicio en la Segunda Guerra Mundial. El estilo impredecible de Brando y su desdén por el ensayo eran todo lo que Sutton rechazaba, y nunca lo perdonó por establecer lo que él sentía que era un ejemplo terrible para los actores más jóvenes. Luego vino James Dean, una figura que Sutton encontró más irritante que inspiradora. Si bien Dean fue celebrado como un icono cultural, Sutton creía que su reputación superaba con creces su obra. 3 películas y de repente el chico es una leyenda. «Déjame en paz», se burló Sutton. «Enterré a amigos en la guerra que nunca consiguieron un titular, y aquí viene este tipo meditando en una chaqueta roja, y el mundo pierde la cabeza. Nunca me creí la exageración». Las palabras de Sutton reflejaron tanto su pragmatismo sensato
como su resentimiento hacia la tendencia de Hollywood a idolatrar a las jóvenes estrellas con problemas mientras pasaba por alto a los veteranos que habían dedicado años de sudor y sacrificio. El tercer actor que Sutton no soportaba era Tony Curtis, a quien acusó de estar más preocupado por su apariencia que por su actuación. Curtis podía pasar una hora frente a un espejo ajustándose el cabello, pero 5 minutos aprendiendo un guión era demasiado problema, bromeó Sutton. Puedes pintar una cara bonita en un maniquí, pero eso no lo convierte en un actor. Para Sutton, que se enorgullecía de la disciplina y el compromiso, Curtis representaba el lado superficial de Hollywood, la confianza en el encanto y la apariencia en lugar de la sustancia. Sutton luego dirigió su fuego contra Robert Vaughn, estrella de El agente de Cipoll. Aunque Vaughn era popular entre el público, Sutton lo veía como pretencioso y distante. Vaughn caminaba como si estuviera dando un seminario universitario en lugar de filmar una escena, gruñó Sutton. Te citaba a Shakespeare por la mañana y luego tropezaba con sus líneas por la tarde. Todo cerebro, nada de tripas. Sutton creía que Vaughn adoptaba un aire de superioridad intelectual, algo por lo que Sutton tenía poca paciencia. Respetaba la honestidad y la sencillez, no lo que veía como una pose intelectual de Hollywood. El quinto nombre que Sutton mencionó fue Montgomery Clift, un actor de método con quien Sutton nunca se sintió cómodo. Mientras que otros elogiaban la vulnerabilidad de Clift, Sutton sintió que a menudo se cruzaba con la debilidad. Clift siempre parecía que estaba a punto de llorar, incluso en una película de guerra, dijo Sutton. Pones un rifle en las manos de ese hombre y no ves a un soldado. Ves a un poeta perdido en un campo de batalla. Ese no es el tipo de actuación que me habla. El desdén de Sutton provenía de sus propios antecedentes militares. Exigía dureza y autenticidad en los papeles de guerra, y el delicado estilo de Clift chocaba con su visión de la masculinidad ruda. El número 6 en la lista de Sutton era Rock Hudson, a quien desestimó como un actor de madera y sin inspiración. Hudson parecía una estrella de cine, seguro, pero rasca la superficie y tienes a un hombre leyendo líneas como si estuviera practicando para una obra escolar, se burló Sutton. El público puede desmayarse por esa mandíbula, pero yo prefiero trabajar con un tramoyista que conozca sus indicaciones. Sutton creía que Hudson era un producto del marketing de estudio en lugar de la habilidad natural, un símbolo de cómo Hollywood a menudo priorizaba la imagen sobre el talento. Finalmente, Sutton reservó algunas de sus palabras más duras para George Peppard, un actor con el que chocó personalmente. Sutton lo describió como arrogante, egoísta y casi imposible de trabajar. Peppard pensó que era la segunda venida de Clark Gable, pero todo lo que realmente trajo al set fue una mala actitud, enfureció Sutton. Socavaba a sus coprotagonistas, se peleaba con los directores y se iba del set si las cosas no salían como él quería. Un soldado lucha por su unidad. Peppard luchó por su ego. Para Sutton, que valoraba la camaradería y el trabajo en equipo, Peppard representaba todo lo tóxico del estrellato de Hollywood. Al final de su perorata, Sutton dejó claro que su odio no se trataba solo de aversión personal. Se trataba de principios. Despreciaba la arrogancia, la pereza, la vanidad y la prepotencia. Vengo del teatro, del servicio, de un lugar donde te ganas el respeto a través del trabajo duro, declaró Sutton. Si crees que el mundo te debe fama, entonces ya estás podrido por dentro. Sus palabras pintaron una imagen vívida de un hombre que no estaba dispuesto a comprometer sus valores. Incluso en una industria construida sobre el compromiso, ya sea que uno estuviera de acuerdo con sus juicios o no, la honestidad de Frank Sutton era tan descarada, sin complejos e inolvidable como el hombre mismo. El 28 de junio de 1974, mientras se preparaba para una actuación en la obra de comedia Love at the Beverly Barn Dinner Playhouse en Shreveport, Luisiana, Sutton murió de un ataque al corazón. Está enterrado en el cementerio de Greenwood en su ciudad natal de Clarksville, Tennessee.